La confianza no se improvisa, se construye con experiencia. En RHL Seguros llevamos más de 25 años comprometidos con brindar seguridad y protección a nuestros clientes. Somos líderes en la intermediación de seguros en el área industrial, forestal, agrícola, transporte, flotas y salud. Nuestro equipo de profesionales cuenta con una vasta experiencia en el mercado asegurador nacional e internacional. Nos encargamos de evaluar tus riesgos y brindamos la mejor asesoría al momento de un siniestro. Más información en www.rhlseguros.cl. RHL Seguros. Tu tranquilidad es nuestro compromiso. Porque quiero contribuir al progreso y bienestar comunicativo de la población en todas las etapas de su vida. Elijo Advanced de Universidad Andrés Bello para estudiar fonoaudiología en modalidad semipresencial. Preparo mi segunda carrera en Advanced UNAV con una perspectiva inclusiva que me permitirá resolver problemas vinculados a la comunicación humana, deglución y más, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y de las personas a lo largo del curso de la vida. Fonoaudiología Advanced UNAV. Admisión abierta. Infórmate en advance.unav.cl. ¿Necesitas asesoría legal confiable? En Lexa Abogados defendemos tus derechos con compromiso y experiencia, con un equipo de abogados especializados para brindarte soluciones efectivas en todas las áreas del derecho. ¿Sufriste un accidente de trabajo o padeces una enfermedad profesional? No enfrentes esos desafíos legales solo y confía en quienes saben proteger tus intereses. Lexa Abogados. Contáctanos hoy al 44-386-5883. Escríbenos a info@lexaabogados.cl y da el primer paso a la tranquilidad legal que mereces. Lexa Abogados, ingeniería al servicio del derecho. www.lexaabogados.cl. Para terminar el día hablando de lo que importa, elige Buena Costumbre Prime por Metropolitan FM 88.5 y metropolitanfm.cl. 5 de la tarde con 40 minutos y tal como lo anunciábamos en titulares, Bolivia nació con mar y la lucha sigue vigente, dijo Nicolás Maduro en la conmemoración, la celebración de los 200 años de la creación de Bolivia. Y Nicolás Maduro vuelve, por supuesto, a intervenir en la histórica tensión entre Bolivia y Chile por una salida soberana al mar, justo cuando nuestro país anuncia nuevas expulsiones de migrantes por delitos vinculados al crimen organizado. En medio de este escenario, Bolivia se encamina, fíjese usted, a elecciones en un contexto económico súper frágil y con alta presión migratoria. El próximo 17 de agosto tiene elecciones presidenciales Bolivia. ¿Cómo leer todos estos movimientos desde la política exterior chilena? Lo analizamos con un lujo de entrevistado, porque es un lujo de entrevistado. Estamos ya en contacto con Gabriel Gaspar, él es ex subsecretario de Defensa, ex embajador diplomático de carrera, también ex subsecretario para las Fuerzas Armadas, ex subsecretario de Guerra en su momento también. Gabriel, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Buena Costumbre Prime. ¿Qué tal, Mónica? Un cordial saludo, un gusto saludar. Igualmente para nosotros, muy gentil, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un agrado tenerlo acá, un hombre con tanta experiencia en materia diplomática como usted. Puede respondernos tal vez muchísimas preguntas. Primero que todo, para abrir la conversación, Gaspar, Bolivia nació con mar y la lucha sigue vigente, dijo Nicolás Maduro. Sus primeras impresiones sobre estas declaraciones. Bueno, yo me quedo mejor con las declaraciones de los bolivianos, o de algunos dirigentes bolivianos, ¿no? Y sería interesante dar a conocer que varios candidatos a la presidencia, nombro concretamente a Rodrigo Paz, postulado esta vez por el Partido Demócrata Cristiano. Está Toto Quiroga también. No, Rodrigo Paz ha dicho que desea reanudar relaciones con Chile. Lo mismo ha hecho Andrónico Rodríguez, que es el que viene de una de las tendencias del MAS, sí, digamos que es el que más votos acumula. Entonces, lo que estamos viendo, yo diría, son dos momentos. Primero, el contexto. En Chile se conoce poco, pero en los últimos tiempos hemos tenido un muy buen nivel de relacionamiento entre ambos países, ¿sí? Y eso se ha medido en la realización de reuniones bilaterales a nivel de ambos gobiernos,
ir resolviendo problemas como los que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reconducción, como se llaman los ilegales que han entrado por la frontera, en su mayoría venezolanos, y Bolivia ha aceptado una entrega al inicio una cuota chica, pero que se ha ido duplicando con el tiempo y que se va a resolver para que continúe su rumbo hacia Venezuela con vuelos que va a establecer el gobierno venezolano entre Caracas y La Paz. Entonces, también hemos logrado muy buenos acuerdos respecto al tema de recursos hídricos, de cómo compartir los recursos hídricos que están en la frontera, y por supuesto en todos los otros temas en relación a fronteras como contrabando, del intercambio de cooperación policial, y en eso ha sido muy promisorio, ¿no? Por eso para mí no es de extrañar que algunos candidatos presidenciales, no digo todos, pero algunos, estén mencionando entre sus disposiciones de política exterior el iniciar una nueva etapa de relacionamiento con Chile, cosa que lo creo bastante beneficioso y realista. Por cierto que sí, sería muy beneficioso para Chile reanudar las relaciones diplomáticas, porque claro, tengo entendido, corríjame usted, profesor, si es que estoy mal, tenemos solamente relaciones consulares, pero no tenemos una relación diplomática formal, con embajador, con, a lo mejor, no sé, por retomar proyectos en conjunto, y principalmente en materias de migración también. ¿Cuál es el estado real hoy día del vínculo entre Bolivia y Chile, tanto en materia diplomática, en materia de seguridad, también en materia fronteriza y en materia de migración? Porque está, claro, se ha avanzado, como bien dice usted, pero todavía está súper complejo. Sin lugar a dudas, pero yo quería en primer lugar tenemos relaciones consulares, pero en la práctica nosotros tenemos ya como cónsul general desde hace tiempo a un embajador de carrera como cónsul general. Entonces, formalmente es un cónsul general, pero yo he estado algunas veces en La Paz y el trato que se les da es habitualmente de un embajador. No está formalizado, eso sí. Nos ayudaría mucho la formalización, por supuesto. Y lo mismo pasa, los bolivianos tienen un cónsul general que en Santiago de Chile, residente permanente. Sí, claro. Entonces, mira, están todos esos temas que señalas tú y que obviamente requieren un trabajo bilateral, pero hay otros temas que también pueden ser muy positivos, que son los temas de integración. Pongo varios ejemplos. Nosotros tenemos ya disponible desde hace mucho tiempo el ferrocarril de Arica a La Paz, que fue la principal vía de comunicación entre ambos países en el siglo XX. De momento esto está detenido porque hay protestas de camioneros de la parte boliviana. Hace rato. Ven no un problema con Chile, sino un problema me imagino, con la posibilidad de sus negocios. Pero esos temas tienen que resolverlo, es un tema interno boliviano, digamos, ¿no? Porque si nosotros lográramos restaurar el ferrocarril de Arica a La Paz, coloco un solo ejemplo. Un vagón de ferrocarril puede arrastrar entre 40 a 50 toneladas por vagón, o incluso más. Entonces un tren relativamente chico con 10 vagones lleva varias toneladas, decenas de toneladas, que si las trasladamos por tierra es una caravana bastante grande, enorme, claro, de camiones que deterioran las vías, que consumen combustible, que obligan, en fin, a horas de aduana, etcétera. Entonces, si lográsemos recuperar lo que antes teníamos, que era el ferrocarril de Arica a La Paz, sería un tremendo salto a ambos países. Y yo quisiera recordarle que en el en el oriente de Bolivia, lo que es Santa Cruz, ellos producen soya, que se exporta en un 80% al mundo asiático. Para sacar esa soya tienen que dar la vuelta por los ríos para que terminen por Rosario, Argentina, en el Atlántico, dar la vuelta por el canal de Panamá, en fin, son varios días y alto costo. Y nosotros lográramos un programa de interconexión de los ferrocarriles del oriente con el occidente, que no están conectados en Bolivia, pero puede ser muy fácilmente conectable. Eso llegaría rápidamente a los puertos chilenos del norte de Chile y ahorraría tiempo y saldríamos ganando todos. Pero para eso se requiere pensar en grande y pensar hay que construir confianzas, hay que invertir,
terminar con el centralismo que ustedes como habitantes de la octava región conocen bien también. Profesor, el próximo 17 de agosto hay elecciones presidenciales en Bolivia. Obviamente el impacto va a ser igual cualquiera sea el nuevo presidente. Luis Arce hoy día recuerde que tiene un serio problema con Evo Morales. Hace un poquito menos de un año vimos una situación bien complicada en Bolivia, una especie como de golpe blanco se le llamó en su momento también. ¿Cuál sería el impacto para Chile, por ejemplo, si ganara la oposición, si ganara nuevamente, por ejemplo, el Tuto Quiroga, o que ganara otra línea de política la presidencia de Bolivia, desde el punto de vista que nos interesa mucho a nosotros también, que es el tema fronterizo y el tema migrante con Bolivia? ¿Cuál podría ser el impacto de los distintos candidatos y cuál podría ser mejor para Chile en este caso? A ver, yo diría que primero las elecciones, tal como tú señalas, son el próximo 17 de agosto. Y hoy día, si bien hay 9 candidatos, hay 2 que están disputándose el primer lugar, que es Samuel Doria Medina, un empresario que promete que en 100 días va a resolver la crisis. Ya. Y el otro es el expresidente Tuto Quiroga. Ahora, ninguno de los dos, ambos oscilan en torno al 20%. Entonces va a haber segunda vuelta. Tienen mayoría absoluta igual que nosotros en Bolivia, ¿cierto? Tienen mayoría absoluta, o que en la primera vuelta uno saque 40 más 1 ya, y tenga una distancia mínimo de 10 sobre el que lo sigue, cosa que no se da en el actual momento. Entonces, el escenario más probable es que gane alguno de estos de la oposición y haya una segunda vuelta donde va a haber una montonal de alianzas y acuerdos con las fuerzas que no pasaron la segunda vuelta. Claro. ¿Okay? Pero en principio, y el otro escenario, que es muy poco probable, en mi opinión, es que las distintas tendencias en los que hoy día está disperso el movimiento al socialismo encuentre algún factor de unidad, y en ese caso ellos sí podrían pasar también a segunda vuelta. Habría que ver con quién. Pero yo lo veo muy baja probabilidad por el nivel de encono que hay entre estas distintas fuerzas. Pero no lo descarto, porque en política no hay. No, hemos visto muertos cargando adobe, usted lo sabe mejor que yo, así que... Pero profesor, ¿cuál de los escenarios que usted nos plantea podría ser más beneficioso para Chile desde el punto de vista del crimen organizado, del control fronterizo y también migratorio? El más beneficioso para nosotros es que en Bolivia haya estabilidad. Ah, por cierto. Porque hoy día el problema es que el problema principal de Bolivia es una crisis económica muy fuerte, que viene incubándose hace tiempo, pero que ha estallado y hoy día se resuelve espasmódicamente con escasos recursos. Yo diría que están raspando la olla, para decirlo popular. Y eso se traduce en escasez de combustibles. Al escasear el combustible se restringe el comercio entre el campo y la ciudad. Las ciudades sufren desabastecimiento, hay aumento de precios, inflación. Y todo eso, hace algún mes y medio atrás, dio como resultado también un conjunto de tomas de carretera, de paros, impulsados por gente partidaria de Evo Morales, que hicieron más difícil la situación. Entonces, si hay algo que desea la mayoría de los bolivianos hoy día, es normalizar. Y esa normalización, obviamente, también es beneficiosa para Chile. Yo quisiera recordar que el mejor vecino para nosotros no es necesariamente el que sea más amigo de Chile. Lo que nos interesa es que nuestros vecinos sean estables y que respeten, no se metan en los asuntos internos nuestros, y nosotros responderemos de la misma manera. Entonces, el problema migratorio no es un tema, si bien es un problema, pero no está en primera prioridad. La prioridad está básicamente en torno a quién resuelve la crisis económica y en su cuidado, porque el candidato que lleva la primera opción hoy día, que es Samuel Doria, que tiene un 21 o 22%, tiene un lema bien curioso, se llama 100 días carajo. ¿Le suena? Un poquito expresivo, ¿no? Pero se entiende de que va a resolver. Y lo que pasa es que una sociedad y un electorado desesperado, como es el boliviano hoy día, interpreta con muy poca paciencia que no va a dar 101 días, sino que va a esperar que en el lo resuelva, y eso es muy difícil, salvo que se vuelvan a medidas muy drásticas, como en el término de subsidio. Yo quisiera dar algunos ejemplos.
el litro de combustible de gasolina de la más barata hoy día está en 3 bolivianos y fracción, que sería en términos del cambio oficial como medio dólar. O sea, 500 Chile, pesos. Claro. Pero el peso real hoy día está entre 14 y 15 bolivianos por dólar. Entonces, uno virtualmente para encontrar gasolina tiene que hacerse unas colas y unas filas tremenda en la gasolinera, pero si va al mercado negro por 10 bolivianos encuentra gasolina, nada más que sale más caro, obviamente, claro. Y eso encarece. Entonces hay una desarticulación allí, hay cosechas que se recogen pero no se pueden trasladar a las ciudades, por tanto se pierden. Entonces está muy alterada la sociedad. Y hay muchos subsidios, digamos, que se establecieron en tiempo de que Bolivia tuvo una bonanza económica, cuando disfrutaba de buenos ingresos por producto de las exportaciones de gas, que hoy día se han disminuido dramáticamente. Los subsidios quedan y no se han actualizado. Obviamente son subsidios, muchos de ellos muy comprensibles. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, que es un bono que se le paga por cada niño que termina bien su año escolar, el bono Juana Zurduy, que es para las madres que tienen hijos, en fin. Pero la disminución de esos subsidios va a significar un deterioro del nivel de vida de la población, eso hay que tomarlo, y si le sumamos el fin del subsidio a los transportes también va a provocar algún costo social, como diría elegantemente un economista. Profesor, si nos venimos a Chile, la política migratoria también y la situación compleja que tenemos en la frontera norte, me gustaría conocer su evaluación acerca del desempeño de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. Las nuestras están en un estado de excepción hace ya muchísimo tiempo, con muy pocas atribuciones, por lo que tengo entendido. El problema migratorio no ha sido controlado en la frontera norte, para que no es sorpresa eso, para que vamos a leernos aquí la suerte entre gitanos. ¿Cuál es su estado, o sea, su evaluación acerca del estado de excepción? ¿Es simbólico a su juicio? ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas están ahí básicamente salvando la bandera, o cree que han tenido algún tipo de efecto real en el tema migratorio? No, han tenido un efecto, han ayudado, pero yo creo que el problema principal es político. Porque, perdona que me extienda un poco, pero por favor, las Fuerzas Armadas en Chile están impedidas de actuar en asuntos de orden interno, salvo los llamados estados de excepción, que son básicamente los terremotos, los estados de conmoción interna. Entonces, una figura como lo que se está dando en el norte es muy difícil de llevar adelante, porque el poder político no le ha definido a las Fuerzas Armadas qué es lo que tiene que hacer. Exacto, obedientes, no deliberantes, pues. Por supuesto, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? No les ha dicho, claro. O sea, no, porque hoy día las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a Carabineros. Si encuentran una persona que está sin documentos, tienen que ponerla a disposición de un carabinero, el carabinero tiene que llevarla ante el juez, y hasta ahí llega la cooperación de las Fuerzas Armadas. Pero cuando uno emplea a la Fuerza Armada en cualquier operación, y aquí te hablo con toda mi experiencia en el mundo de la defensa, tiene que definir muy claro cuál es el objetivo final, qué es lo que quiero lograr yo con el uso de la fuerza militar. Si yo no defino eso, nos puede pasar lo que pasa en el norte y lo que pasa en el sur. En vez de estado de excepción, pasa a ser una nueva normalidad. Porque yo ya en el sur tengo 3 años en este gobierno, más los años anteriores. Sí, claro. Fuerzas Armadas que están cumpliendo tareas en la práctica de vigilancia, o sea, tareas casi policiales. De control de tránsito incluso, claro. Para las cuales no están ni entrenadas, ni equipadas, ni tampoco fue la vocación de quienes entraron allí. Entonces, ¿usted cree que el poder político hoy día debería definir mejor cuáles son las atribuciones y cuáles son, y a su juicio, para ir finalizando, porque lamentablemente entendemos que tiene otros compromisos a las 6 de la tarde, sin embargo, preguntarle, ¿cuál cree usted que deberían ser las funciones específicas de las Fuerzas Armadas en la frontera norte? Yo creo que en general, nosotros lo que tenemos que hacer en todo el país, no solo en la frontera norte, tenemos que neutralizar las bandas transnacionales que se han instalado en nuestro país, que no solo es problema de Chile, sino que están en toda la región. Sí, claro. En segundo lugar, junto con neutralizarlas, también tenemos que recuperar el pleno control de nuestro territorio, porque esas bandas se han instalado en algunos puntos de nuestro territorio, ya sea en campamentos, en tomas, ¿cierto?, en los cuales establecen una ley propia.
y obviamente la fuerza policial ha sido superada en algunos casos por esto, y ahí se requiere apoyo, sin lugar a dudas se le puede dar, pero el poder político tiene que fijarle una estrategia, y esa estrategia tiene que ser profesional, y no puede ser para lo que resta de este gobierno, ni siquiera para el otro, porque esto va a demorar muchos años. Sí, claro. Y va a tener efecto en la medida que es asumida por gente profesional, y en segundo lugar, porque este esfuerzo se mantenga sostenidamente por muchos años hasta que neutralicemos estos maulas que se nos han metido. No solamente en la frontera norte, entonces, profesor, ¿cree usted está de acuerdo, es partidario del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional donde sea necesario por el objetivo de neutralizar? Claro, y es pero eso tiene que ser calibrado, qué es lo que cuando se requiere, porque a veces el aporte básicamente puede ser apoyo tecnológico. No se requiere de contingente. Hay zonas que son más compatibles que otras. Lo importante es recuperar el control del territorio. No es como algunas autoridades dicen, podemos entrar a cualquier parte del territorio, sí, pero el problema no es entrar, el problema es quedarse, porque al final la población respeta al que está en el territorio, no al que entra y sale, aunque tenga toda la legitimidad de la ley. O sea, el Estado no puede entrar a Temucuicui directamente, pero le pregunto para finalizar, el uso de la fuerza, me refiero al uso de la Fuerza Armada, directamente, para lo que están entrenadas las Fuerzas Armadas. ¿Cree usted que es necesario en la frontera norte, tanto por el tema migratorio, como por ejemplo en la zona roja, macrozona sur, acá en el Biobío y la Araucanía, por el tema mapuche, por ejemplo? ¿Cree usted que ya es necesario avanzar un paso en materia de uso de fuerza? Si viéramos, en primer lugar, nosotros debemos entender que la Fuerza Armada tiene armamento letal. Sí, claro. Y eso muestra el desconocimiento de muchas autoridades nuestras, en el Ejecutivo y en el Legislativo, porque cuando sacan estos decretos, que yo digo que están mal redactados, dicen, la Fuerza Armada en estos desempeños de orden interno usará armamento no letal. Y yo les digo, lo he dicho en las comisiones que me han invitado, que las Fuerzas Armadas no tienen armamento no letal. Todos son armamentos letal, salvo por ahí unas bombas de humo, digamos, ¿no? Que para claro, ¿con qué nos va a mandar? Con un gas pimienta, no tiene sentido, o sea, no... Correcto, no, para eso no es Fuerza Armada. Entonces, tenemos que rearmar una apreciación de la real situación que se da en cada región. Yo creo que son distintas las situaciones en las regiones, en mi opinión. Tenemos 3 focos muy distintos en las regiones. Segundo, hay que fijar los objetivos y la estrategia para alcanzarlo y darle los recursos, cosa que no pasa hoy día. Te paso un dato que lo voy a publicar el fin de semana. Entiendo, y ojalá me desmientan, que no hay recursos para operar el traslado, el recambio, el relevo del personal que está en la macrozona sur. ¿Y por qué no hay recursos? Bueno, porque el ministerio respectivo no ha hecho las transferencias de fondos. Entonces, es un contrasentido asignarle misión y no asignarle recursos. O sea, no pueden traer un nuevo contingente para relevar al que está porque no hay plata para llevarlo y para traerlo, dice usted. Correcto. Y ojalá me desmientan. Lo espero sinceramente. Eso habla de la poca prioridad, de la falta de planificación y del poco profesionalismo de quienes trabajaron en eso. O sea, su crítica principal en este caso es al Ministerio de Defensa, a la ministra de Defensa. No. Yo creo que aquí básicamente todos los temas son de interior y hoy día traspasado al nuevo Ministerio de Seguridad. El Ministerio, las Fuerzas Armadas van a ir allí disciplinadamente donde el poder político les indique. Esa ha sido mi experiencia en todas las décadas que yo he trabajado en defensa. Pero las Fuerzas Armadas no son el único recurso que tiene el Estado. Y en segundo lugar, si las mandan, que se les fije bien cuáles son las tareas y cuáles son los límites y si se les fijan los objetivos. Cuando uno fija el objetivo tiene que fijar también cuáles son los recursos que le va a asignar para cumplir esos objetivos y cuál va a ser la estrategia a emplear. Y la estrategia no puede ser presentar una ley al Congreso exclusivamente o crear un nuevo ministerio. ¿Cuál debe ser entonces? Y tengo que retirarme. Lo sé, pucha, lamentablemente nos quedamos con muchas preguntas, pero le agradecemos infinitamente. ¿Sí? Deseen, volver a conversar. Por supuesto que sí, Gabriel Gaspar, cientista político, ex embajador de Chile, ex subsecretario de Defensa, también para las Fuerzas Armadas y ex subsecretario de Guerra. Muchísimas gracias por la gentileza de haber estado con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes y un cordial saludo a toda la cuenca del Biobío. Que esté muy bien, buenas tardes.
luego. 6 de la tarde con 2 minutos. Bueno, quedamos ahí con hartas cosas pendientes con Gabriel Gaspar. Vamos a seguir conversando con él un par de semanas más. Yo creo que para la elección en Bolivia lo vamos a estar llamando. Le aviso al tiro, va a estar el Caro que está aquí, que para que conversemos con Gabriel Gaspar. Quédese ahí, son las 6 de la tarde con 3 minutos. Vamos con música, con algunos compromisos comerciales y volvemos con Lucas Serrano y todo el análisis